En el año de 1981 ocurrieron un gran número de fluctuaciones en el precio del petróleo, desestabilizando la economía nacional. Con el fin de detener dicho desbalanceo, el gobierno de nuestro país empezó a realizar acciones desesperadas por mejorar y salvar a nuestro país de fuertes problemas económicos. Es por eso que en el año de 1982, durante el sexenio del expresidente López Portillo, se vivió uno de los acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país definitivamente. Se vivía un ambiente de incertidumbre entre la ciudadanía, afectando a todas las clases sociales, con la constante alza en los precios de los productos de consumo diario. La población vivía una situación incierta, en la cual no sabían cuál sería el próximo acontecimiento que afectaría su economía. Buenas tardes, profesor. Le agradecemos el tiempo que se toma para poder platicar con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre pues es Miriam Edurne Sabina Gurruchaga Rodríguez, y todo el mundo me conoce por Edurne. Bueno, el año 1982 para mí forma parte de la treintena trágica, económicamente hablando, que ha padecido nuestro país, ¿no? La cual inicia en 1970 y termina en el 2000. Pues con el 82, en 1982 teníamos un México dirigido por José López Portillo, el cual tiene un gobierno lleno así como de claroscuros, ¿no? Porque nos matiza la situación económica diciéndonos que teníamos que aprender a administrar la abundancia, porque era una de sus frases célebres, porque había descubierto nuevos yacimientos de petróleo. Entonces aparentemente iniciábamos pues con un periodo de gobierno con una economía pues basada nuevamente en el petróleo, pero que la verdad pareciera que íbamos a resurgir nuevamente como ese líder que alguna vez fuimos de América Latina, ¿no? Okay. ¿Y cómo fue que se enteró de la devaluación del peso? Pues como la mayoría de los mexicanos amanecimos con esa noticia, en donde pues nos afectó muchísimo, ¿no? Nos afectó porque muchos de nosotros teníamos deudas que lo que hicieron fue incrementarse. Hay muchas empresas de amigos que incluso pues las perdieron porque sus préstamos eran en dólares, ¿no? Sí. Entonces, imagínate un préstamo en dólar, hay una devaluación y pues eso te incrementa. Entonces, la verdad es una noticia que sí nos tomó desprevenidos después de que nos hubiera dicho pues lo bonito que íbamos a vivir y todo lo que íbamos a ganar, ¿no? Y habernos dicho que por ejemplo los países iban a dividir en dos, los que tenían petróleo y los que no, y nosotros lo teníamos. Entonces como que era un poquito una incongruencia, ¿no? Fue difícil, fue difícil. Yo me acuerdo que en el 82 nosotros estábamos iniciando un negocio en el campo, en donde el incremento en el ganado pues se dio de manera fugaz, rápida, y al mismo tiempo los préstamos que tenías en el banco para sostenerte y para poder salir adelante pues se te dispararon, ¿no? Sí. Entonces la verdad fue una etapa muy preocupante, con los hijos pues en la escuela, con los gastos, las universidades, pensando a futuro. Mis hijos iban en primaria, en secundaria, pero la verdad hubo una
Es que imagínate, una devaluación aunada o vinculada a una brusca caída de los precios del petróleo, a un alza de las tasas de interés, o sea, fue una bomba económica eso, ¿no? Sí. Entonces, con un sueldo que teníamos, que era el de mi esposo solamente, entonces pues era muy difícil afrontarlo, pero bueno, afortunadamente en nuestro caso, pues éramos bastante ordenados, bastante metódicos, y pues en ese momento había que apretarse el cinturón y definir los gastos que se pudieran hacer, detener un poquito algunas otras situaciones o gastos que no eran necesarios y listo. El cambio que tuve que enfrentar, pues yo creo que básicamente fue la economía familiar en ese momento, ¿no? Fue la economía familiar. Ahí sí fue complicado, ¿no? 2 hijos que teníamos en escuela privada y pues imagínate, hay una fuga de capitales, significa que la economía disminuyó, había arcas vacías, se le ocurre decretar una banca estatal, o sea, es decir, ya la banca se vuelve parte del Estado, entonces quienes tenían las cuentas ahí, pues en ese momento se nacionalizó la banca, devaluación, se dio un 400, cuando terminó teníamos un 459% de inflación y la devaluación al 581%, ¿no? Entonces, la verdad, era bien difícil afrontarlo, ¿no? Ok. ¿Cómo era el cambio de la economía familiar? Ok, ¿cómo cambia la economía? Ajá. Pues ahí lo que pasa es que una economía familiar, bueno, yo siempre he dicho que una casa es como si fuera un gobierno, sí, guardando la debida distancia. ¿Por qué? Porque también hay un jefe de gobierno, hay secretarías de Estado, claro, la jefa soy yo, pero no es cierto, ¿no? Bueno, se distribuye el dinero, ¿no? Hay un ingreso y hay que distribuir. Igual que un gobierno no puedes gastar más de lo que ingresa. Entonces, en esos periodos en los que te suben los precios del costo de las cosas comunes que tú consumes, en contrapartida no se da esos incrementos de salario, pues tienes que irte ajustando en lo que te acostumbres. Algo que se perdió fue la facultad de ahorrar. Antes ahorrabas, o sea, yo me acuerdo en el 10 años antes, 72, 73, 74, fácilmente tú podías planear una quincena que te daban, por ejemplo, y con esa quincena tú planeabas tu gasto de la casa de 15 días, cubrías las necesidades de tu casa y además podías ahorrar. Después de eso, ya no se podía ahorrar. Entonces, si ya no puedes ahorrar, ya es un daño que te está haciendo, o sea, te está haciendo la economía que impera en ese momento en tu país, ¿no? En lugar de continuar con el proceso prometido de 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento, entra casi inmediatamente a la etapa de crecimiento acelerado.
Desgraciadamente, en ese clima de abundancia, el gobierno desbordó su gasto público. Y vino después la consecuencia cuando los precios del petróleo bajaron, las tasas de interés subieron con la enorme deuda que ya tenía México, y entonces viene una crisis nuevamente muy difícil para México. El golpe se recibió de lleno a partir de la caída del precio del petróleo. Fueron restricciones diversas que enfrentamos agolpadas y de momento. Era evidente que no pensaba utilizar los nuevos ingresos del petróleo para cubrir la deuda, sino para incrementar el gasto, porque en cuanto se dio una circunstancia imprevisible, pues se disparó la crisis. Los comentarios vertidos por nuestro entrevistado reflejan el sentir de la sociedad en una época que marcó el sentido de nuestro país y de la sociedad mexicana. Fue una época que venía arrastrando la inercia del desarrollo estabilizador que propició tanto el gobierno como la sociedad. Con la devaluación del 82 se marca el inicio de un periodo de abandono de la sociedad por parte de las autoridades, donde se voltea a ver el exterior y a tratar de cumplir con acuerdos y pactos que había hecho México con entes internacionales para desarrollar la economía. Otras secuelas de la crisis, como la pérdida del poder adquisitivo, la baja o nula capacidad de ahorro, así como la pasividad consuetudinaria de los mexicanos, configuran un panorama económico complicado para la sociedad y el país en general. El escenario actual no parece muy diferente al anterior. El país está entrando en una nueva etapa de petrolización, donde si bien las nuevas reformas vislumbran y ofrecen un panorama alentador para México, debemos preguntarnos si nos conviene seguir el camino tomado 40 años atrás. En el transcurso de este proyecto y las actividades realizadas durante el curso, se observa la necesidad de construir redes de ciudadanos capaces de hacer frente a los retos que se presentan en el escenario actual, no solo en el lado económico, sino también el constante deterioro de los valores cívicos. Durante el sexenio de la Madrid, durante el terremoto, se observa que los mexicanos responden mejor ante situaciones de extrema necesidad y trascendencia que las propias autoridades y sus representantes. Esta fue una de las primeras muestras de que la sociedad civil organizada puede realizar. De los materiales revisados en el curso, se puede comentar que debemos ostentar una actitud crítica ante cómo se nos presenta la situación que previene los medios de comunicación e incluso de nuestras propias autoridades. Se hace mención en la entrevista de la pasividad y nobleza que caracteriza a los mexicanos. El cambio de esta actitud es una condición necesaria para formar y mejorar nuestra sociedad.